Queridos hermanos católicos de Aldanueva de la Vera, en las fechas que se acercan y ante los acontecimientos que se avecinan, quisiera dirigirme a vosotros en calidad de pastor de esta porción del pueblo de Dios que el Señor me encargó cuidar desde el 16 de septiembre del 2018. Dirijo pues estas palabras a los fieles católicos de Aldanueva de la Vera, del Guijo de Santa Bárbara y a todos aquellos que las quieran escuchar. La solemnidad de todos los santos y la memoria de todos los fieles difuntos hunden sus raíces en Oriente. La iglesia siria la celebraba el 13 de mayo y otras iglesias bizantinas el domingo siguiente a Pentecostés. Con ello querían expresar cómo la fuerza del Espíritu Santo que se había derramado por el misterio de la muerte y resurrección del Señor daba la gracia y la fuerza necesaria para el martirio, para una vida santa, y a su vez era el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos quien resucitaría a nuestros difuntos, según la profecía de Ezequiel 37. Con este mismo contenido llegó la fiesta a la Iglesia de Roma, que en el año 610 dedicaba el antiguo templo pagano conocido como Panteón a la memoria de la Virgen María y todos los mártires, entendiendo la palabra mártir en su significado griego, testigo, pues hasta ese momento todos los santos habían sido mártires de Cristo, es decir, testigos que sellaron con su sangre la fe en Jesucristo. Más tarde, en torno al siglo VIII, la fiesta de todos los santos que se celebraba en Roma fue instituida por el Papa Gregorio IV para todo el Imperio Franco, es decir, para el resto de Europa, bajo el reinado de Ludovico Pío, y la estableció el día 1 de noviembre, pues ese día se había consagrado el oratorio de San Pedro por parte del Papa Gregorio III, dedicándolo esta vez en honor del Redentor, su Santa Madre, y aquí viene la novedad, de todos los apóstoles mártires y de todos los justos perfectos que en todo el orbe terrestre perecieron. Por otra parte, sabemos que ya en el siglo III había pequeñas comunidades cristianas en las Islas Británicas, pero que desaparecieron con la caída del Imperio Romano en el siglo IV, con las invasiones de los anglos, de los sajones, de los piti, etc. No será hasta el año 416 cuando llegue San Patricio a unas islas desconocidas hasta entonces, que resultarán ser Irlanda. En aquellas tierras, hasta entonces desconocidas, existía una cultura pagana cuyos líderes espirituales se llamaban druidas, que ejercían la magia, la adivinación, la comunicación con espíritus, etc. Allí se celebraba la fiesta de Samhain, con la que se festejaba el fin del verano, la muerte de la naturaleza y por tanto revestía unos cultos relacionados con la comunicación con los muertos, sacrificios e incluso sacrificios humanos, etc. Con la llegada del cristianismo a aquellas tierras y la conversión de los celtas, que no habían desaparecido con el Imperio Romano, esa fiesta se abandonó, sustituyendo todo el contenido pagano por el que la fe cristiana traía, la veneración de los santos y la oración por los difuntos. Al extenderse la fiesta de todos los santos al mundo entero, el Papa dotó a dicha solemnidad con una vigilia, como era y es costumbre para todas las fiestas importantes del rito romano, por lo que la solemnidad de todos los santos tendría su víspera o vigilia, que en inglés se dice All Hallows Evening, y que al contraerse da la palabra Halloween. Por tanto, esta fiesta en su origen no era más que la preparación litúrgica para la fiesta grande cristiana. Cuando esta fiesta llega a América, se funde con ritos propios de allí, y va tomando ya, por el siglo XIX más o menos, el carácter tétrico y oscuro que conocemos actualmente. Mantuvieron el nombre cristiano, pero no su contenido. Por tanto, podríamos decir que se descristianizó el nombre de Halloween, convirtiéndolo en una fiesta más del demonio que de la fe cristiana. En resumen, Samhain es una fiesta pagana celebrada hoy por la brujería, que se agrupa
bajo la denominación genérica de la Wicca. De Samhain se pasó al nombre cristiano de Halloween, víspera de Todos los Santos, siendo una mera preparación con ayunos y oraciones para festejar la gran solemnidad de Todos los Santos. Pero repito, hoy esta fiesta se ha mantenido el nombre, pero será vaciado del contenido cristiano. Una vez explicada brevemente esta fiesta, es nuestro deber pastoral recordar a los católicos que no forma parte ni de nuestra cultura hispana, ni de nuestra fe católica, la celebración ni de Samhain ni de Halloween. Lo propio del católico en estos días es mirar al cielo y contemplar la belleza de la santidad, es decir, de una vida con Dios, el 1 de noviembre, y acudir a los cementerios y a la iglesia para orar por nuestros difuntos, el 2 de noviembre. Así, no debemos participar en ningún ritual pagano, ni en cualquier tipo de brujería, del tipo que sea, y aunque solo sea por pura diversión inocua, dado que caeríamos en el pecado mortal de idolatría que atenta contra el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Según nos enseña la Iglesia, el primer mandamiento condena el politeísmo, exige al hombre no creer en otros dioses que el Dios verdadero y no venerar otras divinidades que al único Dios. La idolatría consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o de demonios, por ejemplo el satanismo, de poder, de placer, de la raza, de los antepasados, del estado del dinero, etc. La idolatría es una perversión del sentido religioso innato en el hombre. El idólatra es el que aplica a cualquier cosa en lugar de a Dios la indestructible noción de Dios. Catecismo de la Iglesia Católica, números 2112 a 2114. Con las palabras de San Pablo os dejo para vuestra reflexión personal. No os unzáis en yugo desigual con los infieles, que tienen en común la justicia y la maldad. ¿Qué relación hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué concordia puede haber entre Cristo y Beliar? ¿Qué pueden compartir el fiel y el infiel? ¿Qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos templo del Dios vivo. Así lo dijo él: habitaré entre ellos y caminaré con ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo impuro y yo os acogeré, y seré para vosotros un padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el Señor omnipotente. 2 Corintios, capítulo 6, versículos 14 a 18. Así pues, no os prestéis al juego de los paganos y de los idólatras, que quieren pervertir la fe, las tradiciones y el corazón de nuestro pueblo. No caigáis en la trampa de los que os venden el mal como bien y el bien como un mal. Vosotros los católicos habéis sido liberados por la sangre de Jesucristo de la esclavitud del diablo, que a través de aquellos bárbaros ritos oprimía a poblaciones enteras. No echéis a vuestros hijos a las manos de los demonios, sino sembrad en sus corazones, aún puros e inocentes, la semilla del amor de Dios, para que sean fuertes y crezcan llenos de esperanza y belleza por el amor que Dios les tiene. Soy consciente del mundo en que vivimos y de la libertad personal de cada uno, pero he considerado que era mi deber como pastor vuestro daros un punto de reflexión y de luz para que os conduzcáis por el camino del bien y de la virtud, y no vayáis a la ruina de los que se han apartado de la verdadera fe católica y ya ni creen, ni esperan, ni aman a Dios. Os deseo que paséis unas felices y entrañables fiestas de los santos y de los difuntos, que las acompañéis de calbotes y de convivencia familiar y con vuestros amigos. Que Dios, la Virgen y todos los santos os bendigan y os acompañen siempre. Padre Francisco Torres Ruiz, presbítero, párroco de Aldanueva, de la Vera y del Guijo de Santa Bárbara.